Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se puede ver la pantalla con normalidad? Sí. A ver, chicos, comencemos. Semana número 17, tema del día de hoy, óptica geométrica, ¿correcto? A ver, ¿qué vamos a ver dentro de óptica geométrica? Veremos la parte de formación de imágenes, espejos y lentes. A ver, lo primero, las leyes fundamentales de la óptica geométrica. ¿Cuáles son las dos leyes fundamentales? La ley de reflexión y la ley de refracción. Ley de reflexión te dice lo siguiente: el rayo de luz incidente, el rayo de luz reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿A qué se refiere, profesor? Observa lo siguiente por aquí. Nosotros hemos visto la clase pasada el tema de ondas. En el tema de ondas hemos visto ondas electromagnéticas, ¿no? Dentro de las ondas electromagnéticas tenemos a la luz visible, ¿cierto? Esta luz visible nosotros lo estamos representando como si fuera un rayo incidente, nada, como un rayito de luz, una flecha, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra onda incidente que va a incidir sobre una frontera, sobre una superficie. ¿Y qué va a ocurrir con esta onda incidente? Se va a reflejar. La onda se refleja. A este proceso de reflejo o de rebote se le conoce como reflexión. Entonces nos damos cuenta que este rayo incidente va a rebotar sobre esa superficie, generándose así una desviación, ¿no? Generándose así una desviación. Vamos al rayo incidente, el cual se va a desviar, ¿no? ¿Y qué se va a cumplir con la ley de reflexión? Se va a cumplir que el ángulo de incidencia, el ángulo teta sub i, y el ángulo reflejado, el ángulo teta sub r, deben ser iguales. Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser iguales. Básicamente es eso la primera ley fundamental de la óptica, ¿no? Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Normalmente los problemas relacionados a la ley de reflexión son preguntas de tipo geométrico. Son de tipo geométrico. Normalmente ocurre eso. Por eso es poco probable que un examen venga una ley de reflexión, porque más parece una pregunta de geometría, ¿no? En el contexto de la óptica geométrica se utiliza el modelo de rayo de luz rectilíneo en lugar de concepto de onda. Efectivamente, para poder representar este proceso de ley de reflexión, se usa un rayo, una flechita, para poder representar, en vez de onda, ¿no? En vez de una ondulación. ¿Listo? Segunda ley de reflexión, segunda ley de la óptica geométrica, la ley de refracción. ¿Qué se va a cumplir en la ley de refracción? Ahora lo que va a ocurrir es que el rayo incidente o la onda incidente va a llegar a una frontera, pero ya no va a rebotar, sino se va a refractar. ¿Qué significa refractar? Que va a pasar de un medio uno a un medio 2. Es decir, va a atravesar esa frontera. Va a pasar de un medio uno a un medio 2. Pero a la hora de pasar de un medio uno a un medio 2, igualmente va a generarse una desviación. Se va a generar una desviación. Y vemos que se está cumpliendo también la reflexión. Pero también debemos considerar que ocurre la refracción. Existe un rayo refractado, ¿no? Va a haber un rayo refractado. Es decir, va a haber una desviación al pasar de un medio uno a un medio 2. Entonces, al haber una desviación, vamos a tener aquí un ángulo θ sub 2, un ángulo de refracción. Profesor, entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción
¿Deben ser iguales? No necesariamente. ¿Qué se va a cumplir cuando yo tengo una refracción? Se va a cumplir la ley de Snell o la ley de refracción. ¿Qué me dice la ley de Snell o la ley de refracción? Que el producto de N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Profesor, ¿qué cosa es N1? Es el índice de refracción del medio 1. Recordemos que ese índice lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? La semana pasada hemos visto que el índice de refracción viene a ser una especie de indicador de la densidad del medio, ¿no? Índice del medio 1 multiplicado por el seno de teta 1, ángulo de incidencia, es igual a índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno de teta 2, ángulo refractado, ¿no? Ángulo de refracción. Entonces, esta viene a ser la ley de refracción o la ley de Snell. ¿Correcto, chicos? Entonces, mediante estas dos leyes, ley de reflexión y ley de refracción, nosotros vamos a explicar lo que ocurre en las lentes y en los espejos. Hablemos un poquito del el ángulo crítico y reflexión total. El ángulo crítico o límite es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90 grados. El ángulo crítico es un ángulo límite que genera una refracción igual a 90 grados. Vamos a ver gráficamente. Acá tenemos dos medios, un medio 1 y un medio 2, con la peculiaridad que el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un rayo incidente y un rayo refractado. ¿Listo? Generando su propio índice, disculpa, su propio ángulo de incidencia y su propio ángulo de refracción. Por lo tanto, para esta refracción, ¿qué se va a cumplir? La ley de Snell, ¿no? Para esa refracción se va a cumplir la ley de Snell. ¿Listo? Pero el ángulo crítico representa un ángulo θ sub c cuando, cuando un rayo actúa con un ángulo crítico, un ángulo límite, el ángulo formado para la refracción es de 90 grados. Es decir, que hemos incrementado tanto el ángulo θ es así. El ángulo θ sub c es un valor aumentado, incrementado. Es decir, hemos incrementado esto progresivamente el ángulo θ sub i, es decir, el ángulo de incidencia, de tal manera que en algún momento, el ángulo de refracción va a ser 90 grados. Cuando el ángulo de refracción es 90 grados, el ángulo θ de incidencia se le llama ángulo crítico. El ángulo crítico siempre genera una refracción con 90 grados. ¿Listo? Profesor, y acá también se cumple la ley de Snell o la ley de refracción. Claro que sí. También se va a cumplir la ley de Snell y la ley de refracción, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos un valor al ángulo crítico? Si ya no colocamos, a ver, ¿qué pasaría si nosotros usamos un ángulo mayor que el ángulo crítico? Un ángulo mayor. Si es un ángulo mayor al ángulo crítico, nos damos cuenta que ya no se va a generar una refracción, sino que ahora se va a generar una reflexión. ¿Reflexión? Se va a generar una reflexión. Entonces, cuando superamos el ángulo crítico, obligatoriamente ya no se genera una refracción, sino una reflexión. Ya esto se le conoce como reflexión total, pues, ¿no? Cuando ya superamos el ángulo crítico. El ángulo crítico. ¿So? Ahí está. Ahora, ¿cómo averiguar nosotros el ángulo crítico para ciertos materiales? ¿Cómo averiguar el ángulo crítico para ciertos medios? Lo puedo hacer a través de la ley de Snell. Vamos a ver, según la ley de Snell, índice de refracción 1 por el seno de θ crítico es igual al índice de refracción 2 por el seno de 90, porque sigue siendo una refracción. Esto es igual a
seno del ángulo crítico es igual a N2 entre N1. Entonces, de esa manera tú podrías calcular el ángulo crítico, ¿no? Conociendo los índices de refracción de ambos medios. Chicos, pues ahí tenemos el ángulo crítico y la reflexión total. Ahora vamos al tema de espejos. Y vamos a comenzar con uno de los espejos más sencillos de analizar, que es el espejo plano. Dice lo siguiente. Un espejo es una superficie lisa, muy reflectante. ¿Qué significa reflectante? Que, que las ondas incidentes, los rayos incidentes se reflejan, rebotan, ¿no? A eso se refiere con una superficie lisa muy reflectante. ¿Listo? Se refleja, se va a reflejar, ¿correcto? En un espejo plano, los rayos de luz se reflejan y forman una imagen virtual. Vamos a ver a qué se refiere con imagen virtual. A ver, observemos. Acá tenemos un espejo plano y acá tenemos un objeto. Lo que se debe hacer lo que se debe hacer en un espejo plano o en cualquier tipo de espejo es formar una imagen que se genera, ¿no? Y para poder formar la imagen, nosotros tenemos que trazar rayos incidentes, ¿listo? Y dependiendo si estamos en espejos o lentes, esos rayos incidentes generan unos rayos reflejados o unos rayos refractados, ¿no? Si estoy en un espejo, los rayos generados deben ser reflejados, ¿correcto? Deben ser reflejados obligatoriamente. En un espejo no existe rayos refractados, solamente reflejados porque es un espejo. Entonces, de esa manera comenzamos a trazar nuestros primeros rayos para poder graficar nuestra imagen. Acá tenemos la imagen virtual que se va a generar, ya obviamente proyectándonos, y diremos lo siguiente. Este es mi primer rayo reflejo, mi primer rayo incidente. Este rayo incidente lo estoy trazando de manera perpendicular al espejo, de manera horizontal, de manera paralela a la superficie donde se encuentra el objeto. ¿No? ¿Qué va a pasar con este rayo? Mira, observa, se refleja. ¿Observa? Se refleja. Pues el reflejo de este rayo incidente es hacia la izquierda, en la misma dirección, prácticamente en la misma línea del rayo incidente. ¿Correcto? Este es el rayo 1. Y este es el rayo 2. Este rayo 2 lo vamos a trazar justo en la intersección del espejo con la superficie horizontal. Este rayo 2, al trazarse de esa manera, se va a reflejar, ¿correcto? Y a la hora de reflejarse, se va a desviar de esta manera, de esta forma. Tú sabes. Tú sabes cuando hay una reflexión, los ángulos de incidente, ángulo de incidencia y ángulo reflejado deben ser iguales. ¿Listo? Profesor, pero ahí tenemos los rayos reflejados nada más y no he visto nada más que los rayitos incidentes y reflejados. Entonces, ¿cómo yo voy a formar la imagen? Para formar la imagen, chicos, vamos a prolongar, vamos a prolongar los rayos reflejados. Ya te cuenta que tenemos dos rayos reflejados, el rayo reflejado rojo y el rayo reflejado verde. Vamos a prolongarlos. ¿Listo? Vamos a prolongar. Si hacemos una prolongación del rayo rojo reflejado, sería una línea horizontal de esta forma, ¿no? Lo coloco como líneas punteadas porque representan prolongaciones. ¿Listo? Cuando tú coloques líneas punteadas, vas a representar prolongaciones. Si no son líneas punteadas, son flechas, son rayos incidentes o rayos reflejados o rayos refractados, ¿no? En su defecto, dependiendo si son espejos o lentes, ¿no? Entonces acá tenemos una primera prolongación. Y lo que voy a hacer a continuación es graficar la otra prolongación del rayo reflejado.
Al graficar la otra prolongación, tenemos prolongación roja y prolongación verde. ¿Qué ha pasado con esas dos prolongaciones? Se han intersectado en un punto. Esa intersección de estas dos prolongaciones representa la imagen. Representa la imagen. ¿Está? Es decir, que nosotros hemos graficado los rayos incidentes del punto que representaría la cabecita o la punta del lápiz. Entonces, como yo estoy representando la cabecita o la punta del lápiz, lo que estoy graficando es la imagen de la punta del lápiz, solamente la imagen. Entonces, para poder graficar a todo el objeto, tengo que trazar muchos rayos. De la cabecita un poco más abajo, un poco más abajo, un poco más abajo, hasta llegar a la base. Imagínate cuántos rayos tendría que graficar para poder formar una imagen. Son muchos, infinitos. Pero creo que basta con graficar solamente uno, pues, ¿no? Si tú graficas solamente uno, tú ya sabes dónde comienza el lápiz o dónde comienza el objeto. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de intersección hacia la recta horizontal, donde nace el objeto, ¿listo? Trazamos nuestra imagen. La gran pregunta es, ¿qué tipo de imagen será? Para poder identificar claramente y el por qué el tipo de imagen, tú debes preguntarte, ¿cómo se formó la imagen? ¿Cómo se formó la imagen? ¿Por rayos reales, rayos, o por prolongaciones? Coméntame, a ver. Tú, ¿qué notas? ¿Cómo se formó la imagen? ¿Por rayos o por prolongaciones? ¿Por flechas o por prolongaciones? Nos damos cuenta que ha sido formado por prolongaciones, ¿cierto, Kiara? Efectivamente, ha sido formado por prolongaciones. Cuando una imagen se forma por prolongaciones, se le agrega el término virtual, ¿correcto? Imagen virtual porque ha sido generado por prolongaciones. Si hubiera sido formado por los rayos, ahí no sería imagen virtual, sería imagen real, ¿correcto? Y eso lo vamos a notar más adelante. Entonces ya hemos formado la imagen virtual. Vamos a ver qué propiedades se cumple en un espejo plano respecto a la imagen virtual y la imagen, bueno, la imagen objeto, ¿no? Se va a cumplir que la distancia objeto y la distancia imagen, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Distancia objeto y distancia imagen son iguales. ¿Qué más se cumple? Se va a cumplir que la altura objeto y la altura imagen también son iguales. Esto, distancia objeto y distancia imagen y altura objeto y altura imagen deben ser iguales. Se podría decir que en un espejo plano existe simetría respecto al espejo, ¿no? Simetría vertical. Esto me imagino que eso también lo han visto en el tema de RM, en el curso de RM, ¿correcto? En el curso de RM también han visto cosas similares, ¿no? La simetría. Entonces, en un espejo plano no existe complicaciones algunas, ¿no? Porque las distancias son iguales. ¿Alguna consulta sobre un espejo plano? Chicos, coméntame por favor. Ninguna, profesor. Listo, Alex. Ahora vayamos a la parte más tediosa, ¿no? Más complicada tal vez, ¿no? Que vienen a ser los espejos esféricos. Primer espejo, espejo cóncavo o espejo convergente. El término convergente viene del término converger, es decir, van a converger rayos. Efectivamente, quiera. Ya se va a poner. Vamos a ver, pero vamos con la mentalidad de que todo esto nace a partir de lo primero que hemos visto, que vienen a ser la reflexión y la refracción. Si estamos en espejos, ¿qué cosa va a existir? Reflexión, rebote de los rayos. Con eso
Va a ser más sencillo, cree. A ver, espejo cóncavo convergente. Los rayos de luz reflejados convergen en un punto llamado foco. Esto, si hablamos de espejo cóncavo, es un espejo convergente. ¿Por qué? Porque los rayos convergen. Los rayos reflejados convergen. A ver, profesor. Acá tenemos nuestro espejo cóncavo. Acá tenemos nuestro espejo cóncavo. En cualquier tipo de espejo cóncavo o convexo, va a existir estos puntos que vamos a mencionar. Existe el centro, existe el foco y existe el vértice. Para que más o menos me entiendas. Un espejo esférico, como su nombre lo dice, un espejo esférico, ¿no? Una esfera. Tú dirás, profe, ¿dónde está la esfera? Bueno, nosotros no vamos a graficar toda la esfera, vamos a graficar solamente una cuña de la esfera, una parte, una rodajita de la esfera. Esto como si fuera unos lentes de contacto. No sé si has visto los lentes de contacto, ¿cómo es? Es como si fuera una parte de una esfera, nada más. Eso es lo que tenemos aquí. Una parte de una esfera, una cuña de una esfera, ¿no? Entonces, como toda esfera, debe haber un centro, debe haber un vértice. Bueno, debe haber un centro para una esfera. Para un espejo esférico también colocamos el vértice y el foco. ¿Listo? ¿Qué peculiaridad van a tener estos puntos? Se va a cumplir que la distancia del centro hasta el foco y la distancia del foco hacia el vértice deben ser iguales. Distancias iguales, ¿correcto? Hasta ahí. Comencemos. ¿Por qué se le llama cóncavo o convergente? Porque cuando nosotros trazamos un rayo incidente de forma paralela al eje central, al rebotar, escúchame bien, al rebotar, el rebote, el rayo reflejado, ¿por dónde debe pasar? Por el foco. Siempre y cuando tú traces rayos paralelos al eje. ¿Listo? A ver, profesor, a ver, otro rayo. Mira, otro rayo. Incide sobre la superficie esférica. Al incidir sobre la superficie esférica, mira, observa, ¿qué es lo que ocurre? Se refleja y va a pasar por el foco. ¿Listo? De ahí el nombre de convergente. Converge en un punto llamado foco. ¿Listo? Acá tenemos el centro. Bueno, la distancia del centro hacia el vértice viene a ser el radio de curvatura. Y la distancia del centro hacia el foco y del foco al vértice son iguales. Y la distancia del foco al vértice se le conoce como distancia focal. Entonces tenemos la distancia llamada radio y tenemos la distancia focal, que es del vértice al foco, distancia focal. Y también tenemos los espejos convexos o divergentes. Profesor, creo que más o menos estoy entendiendo. Si es divergente, significa que los rayos divergen, pero se van a alejar o divergen respecto a un punto llamado foco. Vamos a ver. Lo mismo, ya el eje central, el centro, el foco, el vértice. ¿Listo? Date cuenta que ahora la curvatura está para el otro lado. De tal manera, el rayo incidente va a rebotar. A la hora de rebotar, te das cuenta que se cumple la ley de reflexión. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que el ángulo incidente y el ángulo reflejado, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Tal vez no lo notas aquí. Para que lo puedas notar, debes trazar una recta normal, pues, ¿no? A la superficie. Recta normal a la superficie y forman los dos ángulos. Y deben ser iguales. De esa manera tú te guías. Aplica la reflexión nada más. Profesor, yo noto que aquí que el rayo incidente se refleja y se aleja, ¿no? Se aleja del espejo. Correcto. Tenemos también aquí otro rayo paralelo al eje y rebota. Se refleja, ¿no? Ahora, para hacer una buena gráfica, date cuenta que ese rayo reflejado, al prolongarlo, ¿por dónde va a pasar? Al prolongarlo, la prolongación debe pasar ¿por dónde? Por el foco, mira. Y de esa manera lo graficas correctamente. ¿Listo? Los rayos se reflejan, ¿listo? Y se alejan mutuamente, divergen, ¿no? Pero para tener una buena gráfica,
vamos a tener que graficar las prolongaciones. Las prolongaciones deben pasar por el foco obligatoriamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el espejo convergente y el espejo divergente? En el espejo convergente, los rayos pasan por el foco. Y en el espejo divergente, las prolongaciones pasan por el foco. ¿Correcto? Teniendo en cuenta eso, nosotros veremos la siguiente parte. Antes de ello, recordemos, ¿no? La distancia del vértice al centro se llama radio y la distancia del vértice al foco se llama distancia focal. Se va a cumplir que la distancia focal es la mitad del radio, ¿no? Justo lo que te mencioné, pues, ¿no? Del vértice al foco y el foco al centro deben ser iguales. Entonces tenemos que la distancia focal es la mitad del radio de la esfera. ¿Listo? Así que analicemos ahora la formación de imagen de un espejo cóncavo. Y creo que esa es la parte más compleja para ustedes, ¿no, chicos? Formación de imágenes. Profe, ¿cómo voy a formar imágenes? ¿Cómo? Esto, vamos a poner por aquí. Los rayos de luz inciden en la cara interior cóncava y se reflejan para formar una imagen real o virtual. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo es un espejo convergente. Convergen en el foco, ¿correcto? Tengo aquí el objeto, tengo el centro, tengo la distancia focal y el vértice. Trazamos mi primer rayito. El primer rayo va a ser paralelo al eje. Si es paralelo al eje, tenemos que este rayito se va a reflejar. ¿Y ese reflejo por dónde va a pasar? Por el foco, ¿correcto? Pasa por el foco. Listo. Ahora, vamos a trazar otro rayo más. Tracemos otro rayo más. El segundo rayo que voy a trazar va a ser un rayo que pasa por el foco. Mira, un rayo que pasa por el foco. Al llegar al espejo cóncavo, observa por favor, al llegar al espejo cóncavo, ¿qué va a pasar con este rayo incidente? Se va a reflejar. Pero mira lo curioso. Cuando pasa por el foco el rayo incidente, el reflejo, el rayo reflejado, se vuelve paralelo. Es todo lo contrario al rayo rojo, ¿no? El rayo rojo comenzó paralelo y luego se desvía para pasar por el foco. El rayo verde pasa por el foco y se desvía para ser paralelo. ¿Te das cuenta? Como que son complementarios, ¿no? Lo contrario, prácticamente. Entonces, ya tenemos dos rayitos. Por favor, coméntame si notas que los dos rayos reflejados se intersectan en un punto. ¿Lo notas? Eso es lo más importante para la formación de imágenes. Buscar intersección de rayos. En este caso se intersecta el rayo rojo y el verde, pero rayos reflejados. Ese punto de intersección me indica el punto de la imagen formada. Recuerda que yo estoy graficando la puntita del lápiz. Entonces, esa intersección entre los dos rayos, el verde y el rojo, ¿qué cosa representa? La puntita de la imagen. Un objeto genera una imagen. ¿Listo? Ahí ya hemos formado la puntita del objeto. ¿Listo? Y a partir de dos rayos. Ahora, no solamente puedo formar una imagen a partir de estos dos rayos, puedo formarlo con un tercer rayo también. El tercer rayo pasa por el centro. Cuando un rayo pasa por el centro, como estamos en una esfera, si pasa por el centro, ese rayo incidente es paralelo al diámetro. Entonces, cuando se refleja, mira, observa, tal vez no se nota, mira, ahí está. ¿Lo notaste? A la hora de reflejarse, ¿por dónde va a regresar? Va a regresar por el centro. ¿Correcto? Va a regresar por el centro. Ya está. Y ahí te das cuenta que nuevamente el rayo reflejado va a intersectarse con los otros rayos.
Listo. Ahora, imagínate, te estarás preguntando, profesor, ¿yo debo trazar estos tres rayos? No, tú necesitas solamente trazar dos rayos. Solamente dos rayos. ¿Listo? Ahora, incluso estos tres rayos no son los únicos. Tú puedes trazar otro rayo más. Por ejemplo, el que yo recomiendo es un rayo que apunta hacia el vértice. El que yo recomiendo es un rayo que apunta hacia el vértice. Si tú trazas un rayo que apunta hacia el vértice, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar. Y al reflejarse, el rayo incidente y el rayo reflejado forman dos rayos con mismos ángulos respecto al eje. ¿Listo? Y también, chicos, al reflejarse, ¿por dónde va a pasar? Por ese punto de intersección. Entonces, ya hemos formado ese punto de intersección a partir de dos rayos. Tú escoges cuáles, el uno con el 2 o el uno con el 3. Pero el uno es fundamental, ¿ya? El primer rayito es fundamental. Solamente te falta definir cuál coloco, el 2 o el 3, profesor. ¿Cuál me conviene? Bueno, y eso ya depende de ti, ¿no? Con cuál te es más cómodo trabajar. Normalmente siempre es el uno y el 2. Normalmente. Entonces, como ya hemos formado la intersección entre dos rayos, dime, con ese punto de intersección nosotros formamos la imagen. Yo te consulto algo. Ya has visto espejo plano. En el espejo plano, la imagen ha sido formada por rayos reflejados o por prolongaciones. Coméntame, por favor. En un espejo plano, ¿la imagen se formó por rayos reflejados o por prolongaciones? Coméntame. José dice que se ha formado por PR. ¿Qué significa eso? Debe ser prolongaciones, ¿cierto? Por prolongaciones. Y cuando se forma por prolongaciones, ¿qué tipo de imagen es? Cuando se forma por prolongaciones, ¿qué tipo de imagen es? Imagen virtual. Profesor, en este espejo estoy notando que se está formando la imagen por los rayos reflejados. Si se forma por rayos reflejados, ¿qué tipo de imagen será? ¿Será la imagen virtual? ¿Qué tipo de imagen será cuando se forma por rayos reflejados? Será una imagen real, ¿correcto? Es una imagen real. Por lo tanto, tenemos ya la primera diferencia. Cuando la imagen es formada por rayos reflejados, bueno, o rayos refractados, que es para lentes, cuando es formada por rayos, es una imagen real. Si es formada por prolongaciones, es una imagen virtual. Listo, para saber cuál de los dos se genera, tú debes buscar una intersección. ¿Listo? Si es una intersección de rayos, imagen real. Si es una intersección de prolongaciones, imagen virtual. ¿Correcto? Y con eso ya tenemos prácticamente todo. Luego de ello, simplemente tenemos que trazar distancias. La distancia objeto, que viene a ser la distancia del objeto hacia el vértice, y la distancia imagen, que es la distancia de la imagen que has formado, de la intersección que hemos formado, hasta el vértice. ¿Listo? También tenemos las alturas, ¿no? La altura objeto y la altura imagen. ¿Correcto? Observaciones. El rayo 1 que incide paralelo al eje se refleja pasando por el foco, el rayo rojo. El rayo 2 pasa por el foco y se refleja paralelo al eje del espejo, el rayo verde. Y rayo 3 que pasa por el centro de curvatura, se refleja en sentido contrario, es decir, retorna prácticamente, ¿no? Es el rayo amarillo, ¿correcto? Ahí tenemos los rayos que tú necesitas para formar un imán. Ya te he dicho que necesitas solamente dos rayos. Yo recomiendo siempre el rojo obligatoriamente y el segundo dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que a ti te parece. Usualmente es el verde, pero yo puedo agregar uno más, que es un rayo que apunta hacia el vértice. ¿Listo? Tal vez en un momento lo veamos. A ver, coméntame, ¿alguna consulta sobre la formación de imágenes en espejo cóncavo? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta? O si se entiende, coméntame. Se está complicando poco a poco, pero dime, ¿se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido hasta el momento?
Vamos ahí, profesor. Claro, José, recuerda que estamos en un espejo y todos los rayos se reflejan. Es decir, yo puedo trazar cualquier rayo, el que se me dé la gana. No solamente estos tres, sino cualquiera, y siempre se va a reflejar. Siempre. Si uno hace una buena gráfica, cualquier rayo te puede generar una imagen, cualquiera. Si hace una buena gráfica. ¿A qué me refiero con una buena gráfica? Que a la hora de reflejarse el rayo, se cumple la ley de reflexión. Eso significa que formen ángulo de incidencia y ángulo reflejado iguales. Si haces una buena gráfica, cualquier tipo de rayo reflejado genera una imagen. Pero obviamente a veces hay una dificultad a la hora de graficar líneas o rectas o rayos, entonces te sugiero usar estos de acá, estos de tres de aquí, que son infalibles. ¿Correcto, José? Pero también puedes formar uno al vértice. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de formar mi imagen con el rayo 1, que es obligatorio, y un rayo que va al vértice. Yo siempre formo mis imágenes así. Rayo 1 y el rayo que va al vértice. ¿Y por qué uso el rayo que va al vértice? Porque para mí es más sencillo formar un ángulo reflejado con el vértice y un ángulo reflejado con el vértice. Bueno, con el eje, ¿no? ¿Te das cuenta? Respecto al eje, formas ángulos iguales. Para mí es más sencillo, por ejemplo. Intenten ustedes a ver qué tal les va. Más, a ver. ¿Lo quieres notar? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver, Kiara, cómo yo hago eso? Es como adicional, ¿ah? No es que sea una obligación. Yo, por ejemplo, tengo esa costumbre, ¿no? De formarlo con el vértice, mira. Más o menos para que te guíes, ¿ya? Normalmente los libros no hacen eso, pero yo sí me tomo esas diligencias, porque ya con el tiempo he encontrado un método, pues, ¿no? Tú también con la práctica encontrarás una forma de graficar. A ver, ¿dónde está? Listo. Acá tenemos nuestra formación de imágenes para espejo convexo, ¿no? Acá, disculpa. Cóncavo, ahí está. Esto es lo que hemos visto, ¿es correcto? ¿Lo notas? Ya está, mira. El rayo que yo trazo siempre es este. El rojo, obligatoriamente. Imaginemos que no está este rayo de acá. No está este rayo de acá, y tampoco está su reflejo, y tampoco este, y su reflejo. Solamente este es. ¿Listo? Entonces, el rayo que yo formo es un rayo, vamos a poner, yo trazo este rayo. Vamos a poner el cursor. ¿Se observa? Yo trazo ese rayo que va al vértice. ¿Listo? Y ese rayo va a formar un ángulo teta respecto al eje. ¿Correcto? Respecto al eje forma un ángulo. Profesor, pero ese rayo se debe reflejar. Claro que sí. Y dime, al reflejarse, al reflejarse, date cuenta que se va a reflejar formando el mismo ángulo. Entonces, si tú haces una buena gráfica, más o menos encontrarás que el ángulo que se ha reflejado va a ser el que estoy mostrando en pantalla. ¿Correcto? ¿Lo notas? ¿Listo? Y por las propiedades que nosotros ya hemos visto, el ángulo incidente y el ángulo reflejado, ¿cómo deben ser? Iguales. Y date cuenta que igualito se genera esa intersección. ¿Lo notas? ¿Lo notaron, chicos? Eso es lo que yo hago. Yo trazo esos dos rayos. Rayo incidente y rayo reflejado. Para cualquier tipo de espejo, yo trazo esos dos. Esos dos, ¿ah?
Y te vas a dar cuenta tú que en la gran mayoría de textos no colocan este rayo que yo trazo. ¿Listo? Porque lo común es trabajar con los rayos que ya has visto, pues, ¿no? El rayo que pasa por el foco, el rayo que pasa por el centro. Es lo que normalmente vas a ver. Pero no importa, puedo trazar cualquier rayo, mira, yo puedo decir, ah, profesor, a ver, si trazo un rayo por acá, este rayo se debe reflejar, y al reflejarse debe pasar por aquí. Obligatoriamente debe pasar por aquí. Ah, profe, ¿también puedo formar así? Claro que sí. Puedes trazar un rayo que pase por aquí, y al reflejarse, pasa por aquí. Siempre y cuando tú hagas una buena gráfica, ¿no? ¿A qué me refiero con una buena gráfica? Que en este punto traces tu recta normal con el espejo, esto y se formen ángulos iguales. Esa es una buena gráfica, ¿correcto? Pero obviamente trazar este rayo o este rayo es más complicado para ti, ¿no? Porque no tienes como que una referencia de qué hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Colocan rayos ya conocidos, como el rayo 2, el rayo 3 que tú has visto. Pero mira, aquí esto le puedes agregar un rayo 4 si quieres. Por lo menos eso es lo que yo hago. Yo formo mis imágenes con esos dos rayos. ¿Correcto, chicos? ¿Te quedó claro? Lo puedes tener como algo adicional, ¿ah? Pero lo que tú vas a ver en los libros va a ser otra cosa. Yo te muestro una conclusión ya, pues, ¿no? Una conclusión generada de muchos problemas que he visto, muchas situaciones. Y obviamente la teoría, pues, ¿no? Que nos permite hacer eso. ¿Correcto? Hacemos la cuarta observación. Un espejo cóncavo forma una imagen real e invertida. Creo que notas eso, ¿no? La imagen que se ha formado ha sido del eje hacia abajo. Cuando se forma del eje hacia abajo, se llama imagen invertida. Siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del centro de curvatura o se encuentre en el foco y en el centro de curvatura, ¿no? 5. Si el objeto está en el foco del espejo cóncavo, la imagen se forma en el infinito. A ver, más o menos. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos el objeto en el foco mismo y trazamos nuestros rayos? Primer rayo, rebota y pasa por el foco. Segundo rayo, ¿listo? Va a pasar por el centro. ¿Te das cuenta? Que el segundo rayo es el rayo que pasa por el centro. Entonces, ¿qué se va a cumplir con estos dos rayos reflejados? Al prolongarse, vamos a notar que las prolongaciones o los dos rayos son paralelos. ¿Qué significa que sean paralelos? Significa que jamás se van a cruzar, se van a intersectar. Y si nunca se intersectan, se dice que la imagen se genera en el infinito y más allá, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la distancia objeto y la distancia imagen tienen estos valores. Distancia objeto, un valor pequeño, relativamente, y la distancia imagen prácticamente en el infinito. ¿Ya está? Y también se va a cumplir que la distancia objeto y la distancia focal son iguales. Son iguales. Entonces, este es un caso particular, obviamente, ¿no? Cuando el objeto está en el foco. Cuando el objeto está en el foco. Hasta 6. Si el objeto está entre el foco y el vértice, si el objeto está entre el foco y el vértice, se formará una imagen virtual derecha y aumentada. A ver, profe, en este caso me interesa, porque yo en la teoría, en la parte, en la diapositiva anterior, hemos visto un espejo, eh, un espejo que genera una imagen real, ¿cierto? ¿Eso, chicos? A ver, le comento, chicos, a ver, tal vez se sorprenda por algunos. Según el horario, la clase es hasta las 9:50, y a las 9:50 es nuestro término, ¿cierto? Entonces, para poder compensar, vamos a agarrar la parte del receso, ¿ya? Listo, te lo abierto desde ahora para que no vayas a pensar que vamos a perder tiempo. ¿Listo? Sí, listo, excelente. Ya está, entonces me voy proyectando igual. Ya está, entonces acá tenemos nuestro objeto y vamos a trazar y vamos a formar nuestra imagen.
tal como hemos dicho en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior vimos que la imagen ha sido real e invertida. Bueno, en base a lo que nosotros teníamos, ¿no? Profesor, trazamos los rayitos, primer rayo, paralelo, y luego rebota y pasa por el foco, ¿correcto? El segundo rayo lo escoges tú. Profe, ¿cuál puede ser? El que es, el que pasa por el foco, el que pasa por el centro. Te das cuenta que si tú trazas el segundo rayo, se te va a hacer más complicado formar cuál. Tú no sabes cuál, ¿no? ¿Cuál trazarías? ¿El 2 o el 3? ¿El que pasa por el foco o el que pasa por el centro? Date cuenta que si el objeto ya está delante de esos dos puntos, se te va a hacer más complicado saber cuál. ¿Sí o no? Porque ya estás adelante de esos puntos. Un rayo que traces que pase por ellos va a ser imposible. Entonces vas a tener que trabajar con prolongaciones. Entonces, José dice, el que pasa por el centro. Ahí está. El que pasa por el centro no necesariamente pasa por el centro. Date cuenta, ¿no? Juegas un poquito con las prolongaciones. ¿Listo? De tal manera que el rebote pasa por el centro. Eso es lo importante, que el rebote pase por el centro. Ya está. Y cuando tú analizas bien la gráfica, te das cuenta que esos dos rayos reflejados, el de rojo y el verde, en vez de converger en un punto, se están separando. Es decir, no se van a cruzar, no se van a intersectar. Por lo menos los rayos reflejados no muestran eso. No se reflejan. Entonces, profesor, ¿qué va a pasar? Bueno, si los rayos no se reflejan, los rayos reflejados no se reflejan, vamos a probar suerte con las prolongaciones. Y si yo hago una prolongación, ¿qué voy a notar? Vamos a notar que las prolongaciones se intersectan en un punto. Ese punto de intersección está generando nuestra imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Una imagen virtual. Coméntame, a ver, ¿por qué se le llama imagen virtual? Porque está formado por prolongación. ¿Te das cuenta? En la diapo anterior hemos visto que la imagen era real porque ha sido formado por rayos reflejados. Aquí es imagen virtual porque ha sido generada por prolongaciones. Y date cuenta que al generarse esa intersección, la imagen formada es mucho más grande que el objeto, que el objeto mismo, ¿no? Aparte, es derecha. ¿Qué significa que sea derecha? Que no es invertida, pues, ¿no? No es invertida. ¿Correcto? Ya está. Trazamos la distancia objeto y la distancia imagen. Donde nos vamos a dar cuenta que la distancia objeto es menor que la distancia focal, ¿no? Bueno, está entre el foco y el vértice. ¿Correcto? De esta manera se forman las imágenes, simplemente con rayitos nada más. Si tú tienes claro cómo se trazan los rayos, lo demás es sencillo, chicos, creen. Eso es práctica al final igual también, ¿no? Ahora vamos a la formación de imágenes de un espejo convexo, ya no cóncavo, sino convexo. Profe, la misma idea, creen. Solamente que ahora mi espejito es invertido, ¿no? Lo has girado nada más. Entonces tu vértice, tu foco y tu centro están para el otro lado. Trazamos el primer rayito, mira. Primer rayito es imposible no recordar. Ese primer rayito es paralelo al eje y se va a reflejar. Ahí está, se refleja. Ya se reflejó, profe. Rayito 1. Vamos con el rayito 2. Ese rayito 2 debe apuntar directo a dónde? Directo al centro. No creo que está apuntando al centro, sino al centro o al foco, uno de los dos. ¿No? Y aquí usan un tercer rayo que apunta al vértice. Aquí sí están usando el vértice. Muy curioso, ¿no? En el anterior espejo no lo usaron, ahora sí lo usan. Vamos a ver. Ya está. Y rebota. Entonces, los tres rayos rebotan, se reflejan. Pero date cuenta que esos rayos reflejados nunca se van a intersectar, ¿sí o no? Jamás se intersectan. Si no se intersectan los rayos reflejados, ¿qué debo hacer? Trabajar con las prolongaciones. Trabajar con las prolongaciones. Si yo trabajo con las prolongaciones, mire lo que tendríamos. Prolongación uno pasa por el foco. Prolongación 2 pasa por el centro. Prolongación 3 simplemente se intersecta con los rayos anteriores. ¿Te das cuenta?
Y date cuenta que ahora las prolongaciones se están intersectando. Y cuando se intersectan las prolongaciones, se llama imagen virtual. Imagen virtual. ¿Correcto? Ya está. Listo. Entonces acá tenemos nuestra distancia objeto, nuestra distancia imagen. Altura objeto, altura imagen. Entonces, esa es la formación para espejos convexos. Estas observaciones ya son conocidas, son los tres rayos formados, los tres rayos que tenemos. La misma idea, chicos, solamente que ahora tienes que prolongar para buscar la intersección, ¿no? En este caso siempre vas a buscar prolongaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque los rayos divergen, pues. Y si los rayos divergen, nunca se van a cruzar los rayos. Nunca se van a intersectar. Entonces, sí o sí, para un espejo convexo, obligatoriamente nos damos cuenta que la imagen debe ser virtual. ¿Por qué? Porque aquí se van a intersectar las prolongaciones, más no los rayos reflejados. ¿Correcto? Eso lo tenemos claro ya. Eso es por teoría. Listo. Una vez que tengo claro cómo formar las imágenes y cómo hemos definido la distancia objeto y la distancia imagen, vamos a formar la ecuación de los espejos esféricos y el aumento transversal. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir el famoso fío. El famoso fío dice lo siguiente: la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. ¿Listo? ¿Por qué fío, profesor? Si tú lees de derecha a izquierda, en la parte inferior, tú ves una F, una I y una O. ¿Listo? El famoso fío. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. ¿Correcto? Ya está. Listo. También se va a cumplir el aumento transversal. ¿Cómo se calcula el aumento? El aumento se calcula como el cociente del tamaño de la imagen entre el tamaño objeto, ¿no? El tamaño de la imagen es altura imagen y el tamaño del objeto es altura objeto. Ahí está. Observaciones. El aumento transversal también puede determinarse de otra manera. Mira, el aumento también se puede calcular como el negativo de la distancia imagen entre la distancia objeto. El negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. ¿Listo? Ahí están las ecuaciones para los espejos esféricos. Ahora, esta es la parte más compleja para ti, ¿no? Coméntame, por favor. ¿Esta es la parte más compleja, sí o no? Los signos. Yo he notado que los estudiantes, los chicos, siempre tienen problemas con los signos. Y siempre, siempre tienen muchos inconvenientes con los signos. ¿Qué signo le corresponde, profesor? Tanto así que tú tienes que aprender una tabla, ¿no? Como esta. Leyes de signos, ¿no? O conversión de signos para espejos. Yo también lo aprendí de esa manera en su momento. Bueno, he tratado de aprender de esa forma. Pero, mira, observa por favor, ¿ya? Observa por favor. Vamos a hacer algo muy sencillo. Mira, observa por favor. Solamente con esto, mira, para que lo notes. Algo rápido, por favor, ¿eh? Ayúdame para que sea rápido. ¿Correcto? Dime, ¿la imagen que hemos formado es real o virtual? Ya. Confírmame, por favor, que tú ya estás preparado para poder identificar si la imagen es real o virtual, ¿sí o no? Yo ya puedo formar imágenes, ¿sí o no? Ya hemos formado imágenes. Entonces, como tú ya sabes identificar cómo es una imagen y dónde se genera, como esta imagen es virtual, significa que toda esta zona, escúchame, toda esta zona, ¿cómo se llamará? Zona virtual. Profesora, espere. Si esa es la zona virtual, la que está al otro lado, ¿cómo se llamará? Zona real. De ahí el nombre de las zonas. Esto, algunos dicen que la zona real es porque acá está el objeto. No es así. No es por eso. Es respecto a la imagen. Donde se forme la imagen virtual, ahí es la zona virtual. Por lo tanto, el otro lado le llamaremos zona real para diferenciarlo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Podemos diferenciar las zonas, sí o no? Mira, escúchame bien.
Una vez identificadas las zonas, todo lo demás es sencillo. Dime, esta distancia imagen, ¿dónde se encuentra? En la zona virtual. Si está en la zona virtual todo es negativo. ¿Quién es negativo? La distancia imagen es negativa. Estás en la zona virtual, tu distancia imagen es negativa. ¿Correcto? Distancia imagen es negativa. ¿Por qué? Porque estoy en la zona virtual. ¿Listo? Ahora, tu distancia objeto, eso sí lo tienes que tener de referencia para poder analizar siempre. La distancia objeto siempre es positiva. Siempre, ¿ya? Siempre, porque todo se mide respecto a ello. ¿Listo? Ahora, otro valor que también importa su signo es la distancia focal. Date cuenta que la distancia focal es esta. ¿Correcto? La distancia focal está aquí. Yo te pregunto, ¿esa distancia focal qué signo tendrá? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué, Kiara? ¿Por qué tiene signo negativo? Pregunto, ¿por qué tendría signo negativo? A ver, ¿por qué deduces tú que tiene signo negativo? Porque está en la zona virtual. Está. ¿Te das cuenta? Dime, ¿es necesario acordarte de una tabla de valores? No. Si tú ya encontraste la imagen, ya encontraste la zona. Y si tú conoces la zona, tú sabes que todas las distancias que están en la zona virtual, le corresponde un signo negativo. Y listo. No hay problema. ¿Está? Ahora, ya que hablamos de signo, las alturas. Las alturas sí no dependen de las zonas. Las alturas dependen de cómo está graficado el objeto y la imagen. Si la imagen es graficada hacia arriba, la distancia o la altura es positiva. Si la imagen es graficada hacia abajo, la altura es negativa. ¿Correcto? Simplemente eso. Ya está. Entonces, todo eso está resumido aquí. En teoría está resumido ahí. En teoría está resumido ahí. ¿Ya está? Entonces, ahí está. Decimos, la distancia focal para espejos cóncavos es positiva. La distancia focal para espejos convexos, negativa. ¿Listo? Y date cuenta del por qué el positivo de uno y negativo del otro, ¿no? Básicamente por las zonas. La distancia objeto siempre es positiva, eso siempre es obligatorio, porque todo se mide respecto a esa distancia. La distancia imagen para un espejo para una imagen real es positiva y para una imagen virtual es negativa. La orientación de la imagen. Si la imagen es derecha, significa que el aumento es positivo, y si la imagen es invertida, significa que el aumento es negativo. ¿Listo? Así que las leyes o convección de signo de espejos, que no te asusten, por favor, ¿ya? Que no te asusten. Ya está. Listo. Entonces, como ya hemos visto el tema de espejos, el tema de lentes se te va a hacer más sencillo. ¿Por qué, profesor? Yo siempre me he asustado con espejos y lentes. ¿Sí o no? No es un tema muy bonito que digamos para ustedes, pero con la premisa de que en los espejos se genera reflexión y con la premisa que en las lentes se genera refracción, creo que va a ser más sencillo. En una lente se genera refracción. José dice, recién ves este tema. Bueno, espero que lo estés entendiendo hasta el momento, José. Dime tú, ¿cómo vamos? Obviamente debemos practicar, ¿no? Practicar, practicar para poder quedar claro ya con la formación de imágenes, que es lo más importante, creo yo, una formación de imagen. Si tú has entendido la formación de imágenes claramente, se te va a hacer más sencillo los problemas. Como te dije, debes hacer una buena gráfica. ¿Listo? Por lo menos que se note una buena gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me voy a tomar el entretenimiento de hacer esto. Algunos chicos simplemente grafican a la volada. Se supone que cuando tú graficas algo, tú tienes que tener un eje. Este es mi eje. En este eje tiene que estar el vértice, el foco y el radio.
pero que parezca que estas distancias son iguales, pues, ¿no? Que parezca que estas distancias son iguales. Pero algunos chicos grafican a la bola y dicen, ah, este es el vértice, y acá está el foco, y acá está el radio, profe. Dime, ¿estas dos distancias parecen iguales? Si tú no haces una buena gráfica, una buena proporción, los problemas se te van a hacer más complicados a la hora de graficar tus rayitos. Mira, basta con que hagas esto bien, ya tienes media gráfica prácticamente. ¿Listo? Lo otro es que a la hora de graficar tus reflejos, si yo trazo un rayo como este, se supone que el rayo reflejado debe ser simétrico respecto a este punto. ¿Listo? Algo como esto, ¿cierto? Para que, según la teoría, cuando tú traces una red normal, estos ángulos son iguales. Parecen iguales, ¿sí o no? Parecen iguales, ¿cierto? Parecen iguales, claro que sí. Pero algunos chicos hacen esto. Ah, acá está el rayo reflejado. Ah, por aquí el otro. Dime, ¿ahí tendría coherencia tu gráfica? No parecen rayos reflejados, ¿no? Parece cualquier otra cosa. Pues una buena gráfica te ayuda. Una buena gráfica te ayuda. ¿Correcto, chicos? Pues si tú haces una buena gráfica de formación de imágenes, créeme que te va a ser más sencillo. Listo. Con esa premisa vamos a trabajar lentes. ¿Correcto? Con esa premisa trabajaremos lentes. Una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. Por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. A ver, tenemos lentes convergentes y lentes divergentes. Una lente convergente son cuando los rayos de luz refractados, escucha bien, refractados, convergen en un foco de la lente. Los, los rayos refractados convergen en un punto llamado foco. Mira, acá tenemos una lente. Una lente es dos superficies esféricas prácticamente, ¿no? Tenemos dos focos por cada superficie, un foco por cada uno de ellos. Acá tenemos el primer rayito. Dime, ¿este rayito se refleja o se refracta? Si es una lente, se va a refractar. Si se refracta, este primer rayito, al refractarse, al pasar al otro medio, va a pasar ¿por dónde? Por el foco. Pasa por el foco. ¿Ya está? Profe, si trazo otro rayo, también pasa por el foco. Si trazo otro rayo, también pasa por el foco. Date cuenta que los rayos que estoy trazando son rayos paralelos al eje. Rayos paralelos al eje. Y siempre van a pasar por el foco. Recuerda, todavía no estoy haciendo formación de imágenes. No te preocupes. Simplemente estoy describiendo lo que ocurre con la lente. ¿Listo? Y esta pequeña distancia sería la distancia focal. Pues, ¿no? La misma que está para el otro lado. Lente convergente. Vamos con la lente divergente. Creo que ya más o menos te guías, ¿no? Una lente divergente es cuando los rayos divergen respecto al foco. A ver, profe. Ahí está mi lente divergente. Trazo mi primer rayo, refleja o se refracta. ¿Se refleja o se refracta, chicos? Si estamos en una lente, se va a refractar. Refractar significa que va a pasar al otro lado. Pero al pasar al otro lado, no va directo al foco. No, no, no. Me dicen que se aleja. Y se va a alejar respecto al otro foco. Date cuenta, ¿no? No se puede alejar respecto al primer foco de la derecha, ¿no? Sino respecto al otro foco de la izquierda. Tras otro rayo, se refracta. Se refracta. Tras otro rayo, se refracta y se refracta. Profe, si los rayos refractados no se cruzan, no se intersectan en un foco, ¿quiénes lo harán? ¿Quiénes harán esa chambita? ¿Quiénes se intersectarán o pasarán por el foco? Sus prolongaciones. Ya lo entendimos. Cuando los rayos no se intersectan, los que se deben intersectar son sus prolongaciones. Y en este caso, las prolongaciones van a pasar por el foco. Esa es la gran diferencia entre las dos lentes. Listo, acá tenemos distancia focal y acá otra distancia focal. ¿Correcto? Listo. Ya está. Esa es la peculiaridad de las dos lentes. Ahora vamos directo al grano, ¿no? Analizar cada uno de ellos. Pero antes de analizar cada uno de ellos, veamos los elementos de una lente esférica, que creo que lo puedo deducir, ¿no?
Una lente tiene dos capas, dos curvaturas, una curvatura 1 y curvatura 2. Cada curvatura presentará su propia distancia focal, su propio centro y su propio, bueno, su propio centro, su propia distancia focal, pues, ¿no? Y su propio radio, obviamente, ¿no? Porque representa una esfera por cada uno de los lados. Ahí está. Para nosotros, nuestras lentes van a ser simétricas. Es decir, lo que ocurre a la derecha ocurre hacia la izquierda, distancias iguales. De tal manera que estamos colocando que las distancias focales son iguales. ¿Es posible que las distancias focales sean distintas? Sí. ¿Hay problemas? Sí, pero es demasiado elaborado para un nivel preuniversitario, por lo menos para San Marcos. Lo que nosotros analizamos es cuando las distancias focales son iguales. ¿Correcto, chicos? Y lo mismo ocurre con la lente divergente. Esto tendrá propio radio y su propia distancia focal. Ya está. Date cuenta cómo se ha formado. Date cuenta cómo se forma ese radio 1 y date cuenta cómo se forma el radio 2 para cada uno de los casos, ¿no? En base a la curvatura. La curvatura te indica dónde se está formando la circunferencia. La curvatura te indica dónde se está formando la circunferencia. ¿Correcto, chicos? Eso es lo importante. Basta. Ahora sí, pasemos de lleno a la formación de imágenes. Pero antes de eso, ya un poco de teoría, chicos, ya no te asustes. Vas a pensar que vamos a hacer todo eso, ¿no? Es un poco de teoría, nada más informativo para ti. Tipos de lentes, formas de lentes, la biconvexa, la plano convexa y la menisco convexa. Lentes divergentes también, ¿no? Bicóncava, plano cóncava y menisco cóncava. Obviamente, notarás que lo que nosotros vamos a ver, ¿cuál es? La biconvexa y la bicóncava, ¿no? Que son las clásicas para nivel preuniversitario. La plano convexa o la menisco convexa o la plano cóncava y la menisco cóncava son casos que nosotros no vamos a analizar más allá. ¿Listo? No te asustes ya, simplemente es informativo. Ahora sí, nos vamos a la formación de imágenes. Lente delgada convergente. Vamos a converger. A ver, tenemos el objeto, el foco, los respectivos focos. Primer rayito, rayo horizontal, ¿no? Rayo paralelo al eje. Este rayo se va a refractar pasando por el foco. Ya, profe, ya tengo uno. Vamos a trazar otro rayo. Mira, el otro rayo es el rayo que pasa por el vértice. Aquí me están haciendo caso. Y eso es lo que yo voy a trazar. Siempre, yo trazo estos dos. En cualquier tipo de lente trazo estos dos, ¿correcto? Primer rayo paralelo al eje y se refracta y pasa por el foco. El segundo rayo pasa por el vértice. Y lo peculiar del rayo que pasa por el vértice es que pasa de largo. Se refracta y pasa de largo. Yo te consulto algo. Con estos dos rayos, ¿ya hay una intersección en los rayos refractados, sí o no? ¿Ya hay, sí o no, intersección? Entonces, dime, ¿qué tipo de imagen se ha formado? Imagen real. Por lo tanto, si esa es la imagen real, significa que la zona que está a la derecha, ¿qué tipo de zona será? Zona real. Por lo tanto, la otra, la que está al otro lado, será la zona virtual. ¿Te das cuenta? Profesor, pero al otro lado está el objeto. No me interesa. Recuerda que las zonas son definidas por la intersección de los rayos o de la prolongación. Es decir, depende de la imagen. Ya está, profesor. Pero este rayo 2 no es el único rayo que yo puedo trazar. Puedo trazar un rayo 3. El rayo 3 puede ser el rayo que pasa por el primer foco. Y cuando pasa por el primer foco, dime, ¿qué pasa con la refracción? La refracción será paralela, paralela al eje. Entonces, como es paralela, se va a intersectar igual. Acá tenemos nuestra imagen, que será una imagen real. Listo, tendremos nuestra distancia objeto y nuestra distancia imagen. ¿Correcto? Mira, ya proyectate ya. Proyectate porque tú ya has formado la imagen y eso es lo más importante. Yo te pregunto, mira, mira, escúchame bien. Yo te pregunto, esa distancia imagen, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo?
Kiara, José, piensa bien. Ah, ya, ya. Buena lavadita, buena lavada de... la pasaste bien, José. Mira, pone negativo. Ah, la altura. Ah, ya, ya. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. No vayas a pensar que ahora que nuestro amigo José se había confundido. Estaba hablando de la altura, ¿ya? Listo. Pero yo pregunté de la distancia imagen. Sí, sí. No te preocupes. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, Kiara. No, no lo digas, no lo digas. La distancia imagen viene a ser negativa o positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque estamos en la zona real. Y si estamos en la zona real, esa distancia es positiva. Profesor, la distancia objeto está en la zona virtual. Recuerda que la distancia objeto siempre será positiva. Esa distancia siempre es positiva, porque todos los valores es respecto a ella. ¿Listo? A ver, yo te pregunto algo. La distancia focal, ¿qué signo tendrá? La distancia focal, ¿qué signo tendrá? Sí, ¿no? Positivo también. Está. Hay complicaciones ahí. Ya. Por tanto, acá tenemos los tres rayos. Ah, pero ¿quién es la que genera la imagen? ¿Cuál de los dos focos está generando la imagen? ¿Ya está? Claro, esa es la que me importa. Es la que está formando la imagen en esta oportunidad. Por eso es como, por eso les mencioné al inicio, ¿no? Los lentes son como dos espejos. Y cada espejo tiene su propia esfera. Una esfera que está a la derecha y una esfera que está a la izquierda. Por eso cada uno de esos espejos o cada una de esas esferas tiene su propio foco y su propio radio. ¿Listo? Básicamente por eso. Continuamos ahora. Entonces ya tenemos ahí la formación de imágenes para un espejo, para una lente, ¿no? Para esa lente. A ver, observaciones. Una lente convergente forma una imagen real e invertida siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. Bueno, ya sabemos en base a la ubicación nada más. 5. El objeto se encuentra en el foco de una lente convergente. La imagen se formará en el infinito y más allá. Bueno, creo que este ya es repetitivo porque los rayos refractados son paralelos y nunca se van a intersectar, pues, ¿no? Aquí es un juego de, sí, de geometría, pues, ¿no? Distancias iguales, prolongaciones, todos serán paralelos, ¿no? Observación 6. Si el objeto se encuentra entre el foco y el centro de la lente convergente, se formará una imagen virtual derecha y aumentada. Mira, ¿qué pasaría si el objeto está entre el foco y el vértice? Observa. Nos damos cuenta que al trazar los dos rayitos, no se van a cruzar las prolongaciones, disculpa, los rayos refractados no se intersectan en ningún punto. Si no se intersectan los rayos refractados, ¿quiénes intersectarán? Las prolongaciones. Si se intersectan las prolongaciones, me doy cuenta que la imagen es virtual. Imagen virtual, ¿correcto? Ya está. Y además podemos deducir que la imagen es virtual, derecha y aumentada, ¿no? De mayor tamaño. Ah, distancia imagen, distancia objeto. Listo, chicos. Date cuenta que una buena formación de imágenes me reduce toda esta información. Deduzco todo esto en base a una buena formación de imágenes. Ya está. Formación de imágenes para una lente delgada divergente. Lo mismo, chicos, acá tenemos nuestra lente divergente. Date cuenta que en una lente divergente los rayos refractados se van a alejar, ¿no? De respecto a un foco. Alejan respecto a un foco. Ahí está. Alejan respecto a un foco. Ahí está. Tenemos los tres rayos. Rayo rojo, rayo verde y el rayo amarillo. Bueno, en este caso hay tres, ¿no? ¿Listo? Como no se van a intersectar los rayos refractados, vamos a graficar sus prolongaciones. Prolongaciones, prolongaciones. Me doy cuenta que las prolongaciones se intersectan en un punto. Respecto a ese punto, formamos nuestra imagen. Como la imagen ha sido formada por prolongaciones, esta es una imagen virtual, obligatoriamente. ¿Está? Entonces tú ya puedes deducir todo lo que necesitas. Ya deduce, ¿no? Deduce. ¿Correcto?
ya deducimos. Acá tenemos una lente divergente, ¿correcto? Ya hemos visto formación de imágenes para lentes convergentes y divergentes a través de los rayitos. Ya sabes ya, qué rayos trazar, pues, ¿no? Eso ya depende de ti nada más. Y por último, las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Chicos, las ecuaciones de los lentes y de los espejos son la misma. Se cumple el fío y se cumple la ley de aumento. ¿Listo? El aumento transversal. Es lo mismo. Se cumple el fío, se cumple el aumento transversal. ¿Correcto? Así que aquí no hay problema. Simplemente tienes que identificar quién es la distancia focal, quién es la distancia imagen y quién es la distancia objeto. Básicamente tenemos que identificar eso. ¿Correcto, chicos? Y para identificar esos valores tienes que acordarte de la convención de signos. Pero creo que aquí ya no hay tanto problema, ¿no? Mira. Que deducimos que para una lente convergente la distancia focal es positiva. Para una lente divergente la distancia focal es negativa. La distancia objeto siempre es positiva. La distancia imagen es en base al tipo de imagen, ¿no? Si es una imagen real, positivo. Si es una imagen virtual, negativo. Y la orientación de la imagen, ¿no? Es decir, para el aumento. Si el aumento es positivo, significa una imagen derecha. Si el aumento es negativo, es una imagen invertida. ¿Correcto? La conversión de signos siempre se puede deducir de una buena gráfica. ¿Correcto? Si no, simplemente recordemos qué es lo que se cumple, ¿no? Para cada caso. Ecuación del fabricante. Este es complementario, chicos. Este es muy, pero muy complementario. Y dice lo siguiente. Para lentes convergentes y divergentes situadas en el aire, las cuales tienen radios de curvaturas diferentes, la ecuación del fabricante de lentes está dada por la siguiente fórmula, ¿no? 1 sobre distancia focal es igual a n-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Este es para lentes, ¿ah? No sé si alguna vez has mandado a hacerte lentes porque tienes alguna medida, no sé, tienes alguna dificultad para ver de cerca o de lejos. Imagino que te han hecho la medida respectiva. ¿Y esas medidas sirven para qué? Para formar tu propia lente, ¿no? Con valores específicos. ¿Listo? Con tus valores específicos de distancia focal, tu radio 1, tu radio 2. Todo esto es importante. Obviamente que las maquinitas lo hacen, pues, ¿no? Ya no lo hacen a mano. Tenemos la distancia focal del lente, el índice de refracción del material de la lente. Importa mucho el material, pues, ¿no? Hay tipos de materiales para las lentes. R1 es el radio de curvatura de la primera superficie, lado frontal donde inciden los rayos de luz. El radio 2 es el radio de curvatura de la segunda superficie, lado posterior, donde se refractan los rayos de luz. Es decir, lo que está más cerca a tu ojo. Observación. La potencia de una lente se define por la inversa de la distancia focal. Si quiero yo calcular la potencia de una lente, es la inversa de la distancia focal. ¿Listo? Ten cuidado, por favor. Esta no es la clásica potencia, como la potencia mecánica o la potencia eléctrica. No, esta es la potencia de una lente. O sea, un término ya simplemente usado para las lentes, ya, potencia para lentes. Que se calcula como la inversa de la distancia focal y sus unidades vienen a ser el metros a la menos 1. ¿Qué es el metros a la menos 1? Es la dioptría. Es la dioptría. En base a la dioptría se forman también las lentes, ¿no? Una dioptría, dos dioptrías, más o menos ya las personas encargadas saben a qué se refieren. 2. La ecuación del fabricante de lentes localiza el foco en donde convergen los rayos de luz para una lente convergente. O también, si la lente es divergente, localiza el foco de donde proceden divergir los rayos de luz. ¿Listo? Lo más importante para las lentes o la formación de lentes, esto viene a ser la distancia focal, porque la distancia focal me indica dónde se va a formar la imagen. Esto más o menos me indica dónde se deben formar las imágenes, y eso sirve para poder colocar la distancia focal en un punto que sea muy cercano a tu ojo, pues. Esto para que tú puedas visualizar las imágenes. Es muy importante. Más o menos, imagino que en el curso de biología has visto la formación de imágenes dentro de un ojo, pues, ¿no? Cómo hay los rebotes internos dentro del ojo y dónde se forman, en base a la ubicación
de la imagen o de los rayos incidentes, tú generas algunos problemas, pues, ¿no? Como miopía y otras cosas, ¿no? Por eso es importante. Hay mucha ciencia aquí en realidad, ¿no? Y biología también, de por sí. Convección de signos para los radios de curvatura. Ya. Si fueran lentes convergentes, estos son los signos. Si es biconvexa, radio 1 positivo, radio 2 negativos. Plano convexa y menisco convexa, respectivamente, ¿no? Sus respectivos signos. Lentes divergentes, bicóncava, radio 1 negativo, radio 2 positivo. ¿Correcto? Se invierten los signos. Y lo mismo para plano cóncava y menisco cóncavo. ¿Listo? Que son complementarios. Listo, chicos. Esos serían toda la teoría del día de hoy. Ahora sí pasemos a los problemas. ¿Te parece? Ojalá que con los problemas se entienda mucho mejor lo que hemos visto. A ver, ¿dónde están los problemas? Problemas. Esto, vamos, problema número uno. Tenemos un espejo, su respectiva gráfica, un rayito de luz, una linterna, un láser, un ángulo, otro ángulo, otra distancia, ya está. Vamos a ver. Un rayo láser incide sobre un espejo plano vertical, como muestra la figura. ¿A qué distancia horizontal X del punto O se reflejará el rayo por segunda vez? ¿A qué distancia se reflejará el rayo por segunda vez? Considere que L es igual a 0,5. A ver, ¿a qué distancia se va a reflejar? Listo. Acá tenemos nuestra distancia normal, bueno, nuestro eje normal respecto al punto de reflejo. Entonces se genera la desviación. Ahí trazamos una recta normal. Y sabemos que por la ley de reflexión, ¿sí? Los ángulos incidente y ángulo reflejado deben ser iguales. Como ya estás usando un ángulo θ en tu gráfica, vas a colocar otro ángulo, alfa y alfa, ¿correcto? Con un poquito de geometría, podemos decir que este beta y el teta que está arriba deben ser iguales. Vamos a ver, ¿qué era? Vamos a ver. Entonces, por la ley de reflexión, podemos decir, ¿no? Usando ya la ley de reflexión, llegamos a la conclusión que alfa, bueno, beta y teta son iguales, ¿correcto? Gráficamente lo sacamos al toque, ¿no? Ya está. Sigamos, entonces. Vamos a darnos cuenta que hay dos triangulitos, ABC y CDO. ¿Listo? Esos dos triangulitos, ¿cómo son? Son semejantes, ¿correcto? Son semejantes. ¿Qué tipo de semejanza hay? ¿Qué tipo de semejanza hay? Ángulos, ¿no? Semejanza de ángulos, ¿no? Date cuenta que los ángulos formados van a ser iguales, ¿no? Son dos triángulos rectángulos donde los ángulos internos son iguales. Relación ángulo, ¿no? Entonces vamos a formar la semejanza, ¿no? El lado opuesto a beta es igual a X, entre el lado opuesto a teta es igual a L. Es igual al lado opuesto en el ángulo formado en D, que es igual a 2L tercios, entre el lado opuesto formado en el vértice A, que es L tercios. ¿No? ¿Qué se va a cumplir? Que X es igual a 2L. Si X es igual a 2L,
Significa que X, ¿cuánto vale? Sabiendo que L vale 0,5, X saldría 1. ¿Qué hemos dicho, José? Justo lo que hicimos en la teoría, ¿no? Cuando se trata de un problema de reflexión, el problema se vuelve muy geométrico, ¿cierto? Por lo tanto, ¿tú crees que en un examen venga algo así? Es poco probable que en un examen venga un problema de reflexión, porque los profesores lo ven como si fuera geometría, y la idea es evaluarte en la parte física, ¿correcto? Así debería venir. Bueno, fuera, amiga Kiara. Puede venir para geometría, sí. Para geometría podría venir, ¿no? Para geometría podría venir. Es interesante. Sería un buen problema contextualizado para geometría. Sí o no, porque ahí sí tendría sentido por qué esta distancia por aquí y la otra distancia por acá. Jugando un poquito con los amigos. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? Pero para física es poco probable. Para curso de geometría sí, porque es netamente geométrico. O para curso de matemática o como trigonometría también, ¿no? Se puede usar. ¿Listo? Problema número uno, avioncito, chicos. Avioncito. Por ahí una vez me preguntaron, profesor, ¿y por qué te dicen se refleja por segunda vez? La primera vez es en el punto C. La segunda vez es en el punto D. Se supone que en el punto D también se debe reflejar. No me digas que la segunda clave es la D. Ah, ya te dije, Kiara se ha confundido. Dije, no, no creo. Dije, está bien, Kiara, tu respuesta también está bien, ¿ya? La D. No te preocupes, no te preocupes. Yo dije, no, qué raro. Dije. Estaba dudando en mi respuesta. Estaba dudando en mi respuesta. Vamos a ver. Problema número dos, dicen. Se realiza un experimento para determinar el índice de refracción de un material sólido transparente X, haciendo incidir un haz de luz monocromático como indica la figura. ¿Cuál es el índice de refracción de dicho material? Considere que el índice de refracción del agua es 1,33. El seno de 35 es aproximadamente 0,57. Vamos a considerar eso. No hay problema. A ver, tenemos aquí la recta normal, importante trazar la recta normal, porque respecto a la recta normal formamos los ángulos. Ángulo de incidencia, 30 grados, ¿no? De la gráfica obtengo eso, ¿no? Y para la frontera es 60, contra la normal es 30. Y el ángulo reflejado, no, disculpa, refractado, porque hay refracción, es 35. Entonces, con esos dos valores puedo formar la ley de Snell o la ley de refracción. Que ahora nos dice que sale la B. Vamos a ver. Índice de refracción de líquido desconocido multiplicado por el seno de 30 grados es igual al índice de refracción del agua por el seno de 35. Lo único que me queda es reemplazar. Seno de 30, un medio. Índice de refracción del agua, 1,33. Seno de 35, aprox, vale 0,57. Ok, despejemos. Índice de refracción del sólido es igual a 2 por 1,33 por 0,57. ¿Cuánto me quedaría? 1,5162. Aprox 1,52. Y eso está en la clave B. En la clave B. Problema número 2, resuelto. Lo interesante es que también puedas calcular el ángulo crítico, ¿no? El ángulo crítico sería importante, ¿no? El ángulo crítico sería muy importante. Chicos, esto es la refracción o la ley de Snell, explicaría por qué cuando tú colocas una cuchara dentro de un vaso con agua, dime, cuando tú colocas una cuchara dentro de un vaso con agua, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú la cuchara dentro del agua? Lo ves como que inclinado, ¿no? Como que curvo, ¿no? Como que se ha desviado. Ya no lo ves una cuchara recta. No ves una cuchara recta por arriba, pero luego ¡pac! Se desvía dentro del agua. ¿Lo has notado? ¿Has visto ese tipo de imágenes? ¿Sí o no? Pareciese que la cuchara se ha inclinado cuando ingresa el agua, ¿no? Pero no es que se haya inclinado, solamente que la imagen para nosotros
la imagen para nosotros se ha desviado un poco. Se ha desviado un poco. Y eso es por la refracción, pues, ¿no? La refracción. Se podría decir que lo que nosotros vemos son los rayos refractados. Lo que nosotros vemos son los rayos refractados. Se podría decir eso. Entonces, esos rayos refractados se van a inclinar respecto a la normal. ¿Te das cuenta? Se van a inclinar respecto a la normal. Vamos con la pregunta 3. Ahí está. Veamos, lo ponemos. Vamos a ver si la 3 es la A. La 3 es la C. Otra vez es la D. No, dos. 3. En relación a las características de las imágenes en espejos esféricos, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Este tipo de problemas son tediosos, complejos. El tema es espejos. Y peor, en verdadero y falso, tedioso. Primera proposición. Los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. Siempre, ese siempre es complicado, es delicado. Acá tenemos un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo es un espejo convergente. ¿Listo? Porque los rayos reflejados convergen en el foco. Y nos damos cuenta que cuando el objeto está entre el foco y el vértice, los rayos reflejados no se intersectan, sino sus prolongaciones. Si las prolongaciones se intersectan, generarán una imagen virtual. ¿Listo? Una imagen virtual. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo que analizar las situaciones, ¿no? Claro, hay casos particulares, ¿no? Hay casos particulares. Se supone que uno debe tener en cuenta y practicar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando un objeto está antes del centro? Cuando está en el centro, cuando está entre el centro y el foco, cuando está en el foco y cuando está entre el foco y el vértice. Obviamente, de forma de práctica, tú puedes hacer la formación de imágenes para los objetos en esos lugares. Y si tú haces una buena gráfica, te vas a dar cuenta cómo se genera cada imagen. ¿No? Eso es lo que tú puedes analizar, ¿no? Para que ya te vayas adelantando a las situaciones que te vaya a plantear el problema, ¿no? Hacer todas las gráficas correspondientes. O sea, a la hora de hacer nuevamente la imagen, tú ya lo tienes aquí, porque ya lo has hecho. Efectivamente, Kiara. Siempre que el objeto esté en el foco, no se puede ver la imagen. No hay imagen formada. O como dicen algunos textos, la imagen se forma en el infinito. Ahora, mira, algunos dicen que la imagen se forma en el infinito y tú dirás, no, profe, pero si las rectas son paralelas, jamás se van a intersectar. Jamás. Jamás se intersectan, ¿cierto? ¿Cierto, Kiara? Según la geometría, dos rectas que son paralelas jamás se van a intersectar. Entonces tú dirías que jamás se va a formar la imagen. Pero tú vas a notar que muchos libros dicen que la imagen se forma en el infinito. ¿Y por qué? Porque estas rectas son rayos de luz. Y los rayos de luz a mucha gran distancia, a una distancia muy enorme o grande, se desvía, ¿no? En la vida real ocurre eso. Tal vez a unas distancias pequeñas no notes la desviación, por lo tanto se consideran paralelas. Pero cuando tú consideras una distancia muy, pero muy grande, existe desviación de los rayos de luz. Por ser luz, ¿eh? Se genera una desviación. ¿Listo? La luz se desvía a distancias muy grandes. Obviamente las explicaciones son diversas, ¿no? Tal vez temas que no tienen relación con lo que nosotros estamos viendo a nivel preuniversitario, pero eso explicaría por qué algunos libros mencionan que la imagen se forma en el infinito, porque en el infinito, en una distancia muy grande, esos rayitos se han desviado un poco. Es decir, que no siempre son paralelos, ¿no? Hasta el infinito no. En el infinito hay una pequeña desviación y se dice que ahí se está formando la imagen. ¿Correcto, Kiara? Esto solamente para complementar. Listo, chicos. Entonces la primera dice, ¿los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales? No siempre, profe, también pueden generar imágenes virtuales en base a la ubicación del objeto. Ahí está. Normalmente para estos tipos de problemas de verdadero y falso es importante encontrar los contraejemplos, ¿sí? Porque yo no voy a analizar todas las posibles imágenes.
Y no analiza una imagen. Si esa imagen salió virtual, ya está. La primera es falsa. Dos. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Convexos. Convexo sería divergente, ¿no? Divergente. Convexo. Si es divergente, tú ya sabes que los rayos reflejados jamás intersectan. Si los rayos reflejados jamás intersectan, jamás de los jamases, ¿quiénes sí se van a intersectar? ¿Quiénes intersectan? La prolongación. Efectivamente, las prolongaciones. Y si las prolongaciones intersectan, por lo tanto, la imagen formada debe ser virtual. Entonces, los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Eso es verdadero, ¿no? Porque van a ser formadas por prolongaciones. Ah, mira, Daniel nos hizo un ejemplo, ¿no? Los espejos retrovisores son espejos convexos, efectivamente. Son espejos convexos. ¿Listo? Y por ese motivo se usan ese tipo de espejos para ese tipo de finalidad, ¿no? Porque la imagen formada es virtual, es decir, se puede decir que dentro del espejo, es algo que nosotros podemos ver, y aparte son imágenes pequeñas, ¿no? Son imágenes pequeñas, es decir, puedo abarcar un gran espacio en un pequeño lugar, los espejos retrovisores. Profe, ¿y esos rayos en el infinito se desvían y se intersectan? Eh, claro. Ah, no, de los espejos convexos, es que ahí sí es más complicado, pues, ¿no? Ahí se va a hacer más complicado, porque date cuenta que estos rayos sí se están alejando. Entonces es posible que con la desviación se alejen más, ¿correcto? Ahora, la desviación no es tanta como para que se crucen, pues chicos. No es que la desviación, profe, no, ya se están alejando de por sí. ¿Listo? En cambio, cuando son paralelos, ahí sí es posible una pequeña intersección. Recuerda que cuando estos dos rayitos ya se están separando, mientras mayor sea la distancia que tú analices, la separación va a ser más grande, va a ser más grande. Entonces es más complicado que se intersecten. En cambio, cuando tú analizas dos rayos paralelos, están paralelos. Entonces, tú analizas muy, pero muy lejos, no se están alejando, siguen siendo paralelos, se podría decir. Pero cuando ya es demasiado lejos en el infinito, ¿listo? Ahí sí se puede generar una pequeña desviación que permita que estos se intersecten. ¿Listo? Ese concepto de intersección desde el infinito básicamente se usa cuando está en el foco. Básicamente ahí nada más. En los demás casos no lo proyectamos tanto porque ya va a depender de muchas situaciones adicionales. ¿Correcto? Por eso mencionamos que aquí sí se van a diverger, se van a alejar, y las que se intersectan son las prolongaciones. La segunda es verdadera. Vamos con la 3. Cuando un objeto se ubica en el centro de la curvatura, centro de curvatura, de un espejo cóncavo, es decir, el de arriba el primerito, el aumento es 1. A ver, si estás en el centro de curvatura, a ver. Centro de curvatura, me doy cuenta que la distancia objeto es igual al radio y la distancia focal es igual a R medios. A ver, pues trazamos, formamos el fío y según el fío diremos 1. Bueno, y recuerda que en empresa Marcos colocan el fío un poco invertido, ¿no? Pero ya bueno, la costumbre. 1 sobre R más 1 sobre distancia imagen es igual a 2 sobre R, ¿no? Hemos identificado la distancia objeto porque está en el centro de curvatura, entonces la distancia objeto es igual al radio. Y la distancia focal siempre es la mitad del radio. Operando me quedaría que la distancia imagen es igual al radio. Esto efectivamente, ¿no? Corresponde a una imagen que se forma en el mismo centro, ¿no? Justo en el mismo centro. Ahora, esto tú podías deducirlo a partir de los rayos, ¿no? Trazas tus rayitos, rayos incidentes, rayos reflejados, y te va a salir lo mismo. Como dijimos hace un momento, es un poco de geometría también. Ahora, el aumento. El aumento es igual a menos distancia imagen, que es R, entre distancia objeto, que es R. Entonces sería menos 1. El problema me dice que es 1. No. ¿Qué significa que el aumento sea 1? Significa que la imagen es derecha, pues, ¿no? La imagen es derecha. Y recuerda que para un espejo cóncavo la distancia es, el objeto es, porque la imagen es invertida, ¿no? La imagen es invertida, a menos que estemos en ese caso particular
de la proposición número 1. Ahí sí la imagen es derecha, pues, ¿no? Ahí la imagen es derecha. Entonces, date cuenta que es muy importante la ubicación del objeto, pues, ¿no? Trata de analizar para el primer caso, que es el espejo cóncavo, las diferentes situaciones. El objeto antes del centro, en el centro, entre el centro y el foco, en el foco y entre el foco y el vértice. Analízalo. Vas a ver que si analizas una sola vez, las demás veces ya va a ser más sencillo. Entonces la tercera proposición sería falso, pues, ¿no? El aumento sale 1, no, sale -1, debe ser -1, ¿no? Una imagen invertida con el mismo tamaño. Problema número 3, casita. Vamos con la 4, repito. Un objeto se encuentra a 20 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto, determine la distancia focal. A ver, acá tenemos el objeto en un espejo cóncavo. Trazamos los rayitos, los dos rayitos, ahí está. Y la intersección se genera por debajo del eje. Entonces nuestra imagen es invertida. ¿Listo? Pero algo muy importante, que la intersección es por los rayos reflejados, por lo tanto es una imagen real. Al ser una imagen real, yo ya tengo más o menos los signos mapeados, pues, ¿no? Entonces diremos, esta distancia objeto, distancia imagen, tienen una relación. Tenemos también las alturas, ¿no? Entonces, según datos del problema, el tamaño de la imagen, el tamaño de la imagen es la cuarta parte del tamaño del objeto. Date cuenta que la altura imagen es la cuarta parte de la altura objeto, ¿correcto? Por convección de signos, la distancia objeto es positiva, es decir, más 20 centímetros, y el aumento es negativo. ¿Por qué el aumento es negativo? Porque la imagen es invertida, ¿no? En base a ello tendríamos que el aumento es igual a negativo de la altura imagen entre altura objeto. ¿Listo? Y este es igual a h sub 0 entre 4 entre h sub 0, con un negativo adelante. Este es igual a -1/4. Ahí verificamos el por qué es negativo. Pero recordemos que el aumento también es igual al negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. Y esto es igual a -1/4. Negativo con negativo se va. ¿Y qué me quedaría? Que la distancia imagen es igual a 5 centímetros. Si tú ya tienes la distancia imagen que es igual a 5 centímetros, tienes la distancia objeto que es igual a 20 centímetros, puedes aplicar el famoso fío, pues, ¿no? Aplicando fío sería 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre o, ¿no? Entonces reemplazamos, me quedaría 1 sobre 20 más 1 sobre 5 igual a 1 sobre f. Recuerda que al aplicar las fórmulas se respetan los signos, ¿ya? Al aplicar la fórmula del fío o al aplicar la fórmula del aumento se respetan los signos. Si la distancia imagen está en la zona virtual, negativo. Si está en la zona real, positivo. Si la distancia focal está en la zona real, positivo. Y si está en la zona virtual, negativo. Y lo mismo ocurre con las alturas. Pues, ¿no? Cuando la altura es derecha o la imagen es derecha, positivo la altura. Si la imagen es invertida, la altura es negativa. Aplicando el fío, entonces me quedaría, bueno, suma de inversa sería 20 por 5 entre 20 más 5, ¿no? Suma de inversas. Es igual a 100 sobre 25. 100 sobre 25 me saldría la distancia focal 4 centímetros. Date cuenta que de la fórmula del fío te va a salir la distancia focal con su respectivo signo. Eso ten cuidado ahí también, ¿no? Te puede salir -4 centímetros o +4 centímetros. El signo me indica solamente dónde se encuentra la imagen o dónde se encuentra el foco, en este caso, ¿no? Como el foco me sale +4 centímetros, tú tienes en cuenta que el foco está en la zona real, ¿no? Si sale negativo, significa que el foco está en la zona virtual, pero la distancia focal en valor sigue siendo 4 centímetros. Problema número 4. Profesor, disculpe, Dime, Daniel. en la primera parte del aumento tomó h cuart, distancia objeto entre 4 sobre distancia objeto. Y el menos adelante por convención de signos, ¿no? Claro, el Pero negativo adelante. no se toma con todo y signo, la altura es, en el primer caso la altura es positiva y la otra es negativa. O sea, la primera es positiva porque está derecha. Y h cuartos es negativo y h cuartos
y el otro es positivo porque está derecho. O no se toma. Aquí se parece que se han olvidado por ley de... Bueno, acá colocan la relación numérica, pero a la hora de trabajar en las fórmulas, nosotros sabemos que el HI, por ser invertida, porque lo hemos visto, debe tener un signo negativo adelante. Esto debería ser. ¿Listo? El signo adelante. Recordemos que el aumento es igual a HI entre HO, ¿no? Esa es la fórmula, ¿correcto? Pero debemos colocar un signo adelante para el HI. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Porque nuestra imagen es invertida. ¿Listo? Acá no lo coloca porque acá hacen una relación numérica nada más de distancias. Pero recuerda que en las fórmulas de aumento o del fío debo colocar con su signo respectivo. ¿Listo? Por eso aquí le han agregado un negativo adelante. No, pero ese negativo es por la altura de este H, ¿ya? HI. ¿Correcto? Ah, lo está tomando como si fuera un valor cualquiera, como si fuera valor absoluto de algo. Ahí, y después recién en la gráfica lo saca. ¿Cómo? O sea, lo está tomando como si fuera cualquier valor, no sabe si es positivo ni negativo, simplemente lo toma como cualquier valor y recién en la gráfica uno lo pone, ¿no? Claro, pues al inicio se podría decir que yo tengo este dato, yo tengo el dato el dato que me dan a mí es esto, pues, ¿no? Esto de acá. Ese es el dato. ¿Listo? Pero debo tener mucho cuidado que a la hora de reemplazar en la fórmula de aumento, este dato tiene su propio signo. ¿Listo? Es como cuando dicen, ¿no? Cuando te dicen, la distancia focal es 4 centímetros. Recuerda que una distancia siempre va a ser positiva, siempre. Pero recordemos que esa distancia focal en una fórmula como el fío, esa distancia focal puede ser positiva o negativa. ¿Sí o no? A la hora de reemplazarlo. Por eso tú vas a ver en algunos formularios o algunos libros que colocan así, más menos F igual a más menos, bueno, más menos I, igual a 1 sobre más menos O. Porque cuando trabajan de esta manera están asumiendo que este F, este I y este O siempre son positivos. Porque son distancias al final, ¿no? Pero cuando tú no veas estos signos más menos, es porque cada uno de estos F, I y O, tú tienes que analizar cuál es su signo. O es más o es menos. Es como que aquí es un problema entre el término distancia, tiene signo o no tiene signo. Si hacemos un análisis previo, según las matemáticas, las distancias deben ser positivas, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro todos. Pero si hacemos eso, vamos a tener complicaciones a la hora de proyectar las ecuaciones, pues, ¿no? Por eso yo siempre trabajo así, ¿no? El fío y en el aumento, las distancias deben tener su propio signo. No porque las distancias tengan signo de por sí, sino porque lo voy a representar con unos signos. Y eso tú sabes por qué se generan esos problemas o inconvenientes con los signos. Porque la fórmula correcta de desarrollar el tema de óptica es con vectores. Los signos salen porque estos temas salen con vectores. Si tú buscas libros universitarios de óptica geométrica, se trabaja con vectores. Por eso hay diferencias de signos en base a las direcciones. Dime, Daniel. Profesor, entonces, siempre en las claves cuando te pidan el foco o la altura, siempre va a ser positivo, ¿no? Los signos se trabajan en las fórmulas. Sí, sí. Queda, Siempre que gracias. diga, calcule la distancia focal, profe, me salió -4. No. Tu respuesta es 4. Queda, Tu gracias. respuesta es 4. Sí o sí. Gracias. Pero a la hora de reemplazarlo ya en las fórmulas, ahí sí como que tenemos que reemplazarlo con el signo, porque esas fórmulas nacen de análisis vectoriales. Básicamente por eso. ¿Listo? Por eso cuando a mí me dan el dato de que HI es igual a la cuarta parte de HO, esa es una relación geométrica. Cuando yo lo reemplace en el aumento, yo tengo que saber que el HI tiene que tener un negativo adelante. Debe ser negativo su valor. Por eso le coloco un negativo adelante. Entonces, chicos, entonces, problema número 4, la distancia focal vale 4 centímetros. Vamos rápidamente. Problema 5. Un objeto de altura de 1,7 metros está ubicado a 3,3 metros del vértice de un objeto esférico convexo cuya distancia focal es de 30 centímetros, como muestra la figura. La figura, distancia focal, ¿no?
determine el aumento y la orientación de la imagen. A ver, graficamos nuestro objeto. Como es un espejo esférico convexo, no hay problema dónde se ubica el objeto, ¿no? Porque recuerda que el vértice, el foco y el centro están al otro lado. Entonces no hay problema. Tengo mi primer rayito, diverge, pero la prolongación pasa por el foco. Tengo mi segundo rayito, que va directo al centro, y al prolongarlo, pasa por el centro también. Entonces la intersección se genera a la derecha. Si la intersección se genera a la derecha debido a las prolongaciones, el tipo de imagen es virtual. Si la imagen es virtual, ya sabemos cómo es nuestra distancia focal y cómo es nuestra distancia imagen, ¿no? Serán negativas. Nuestra distancia objeto siempre es positiva. Eso nunca va a cambiar, ¿no? Ahí está. Datos. Distancia objeto es más 3,3 metros. Date cuenta que nos dicen, ¿no? Por convención de signos, ¿no? A la hora de reemplazar en las fórmulas, debo considerar que la distancia objeto debe ser positiva, la distancia focal es negativa, menos 30, porque está al otro lado, ¿no? ¿Te das cuenta? El dato es que la distancia focal es 30 centímetros, pero a la hora de reemplazarlo, yo tengo que colocar el negativo. ¿Por qué? Porque la distancia focal está en la zona virtual. Que esto es equivalente a 0,3 metros, ¿no? Como lo voy a trabajar en metros, lo convierto. Entonces, de la ecuación de espejos esféricos aplico el fío, diremos 1 sobre 3,3 más 1 sobre distancia imagen es igual a 1 sobre menos 0,5. Date cuenta que yo estoy averiguando cuánto es la distancia imagen. Es decir, no estoy forzando a colocarlo negativo, solito debe salir. Operando esto, me quedaría que la distancia imagen es 0,273 metros. Aprox, vamos a ponerlo así, aprox, es menos 0,3 metros. Y tiene sentido que me salga negativo, ¿sí o no? ¿Por qué me sale negativo? Porque la imagen es virtual. Imagen es virtual. Por lo tanto, reemplazando los valores para el aumento. El aumento es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Distancia menos distancia imagen sería menos 0,3 entre distancia objeto, que es 3,3. Reemplazo, negativo con negativo se va y me queda 0,09. Nuevamente lo aproximo. Recuerda que las aproximaciones es relativamente. Recuerda que en los exámenes no usan tantas aproximaciones. Así que no te preocupes. Aproximadamente el aumento es 0,1, ¿no? Date cuenta que es positivo porque nuestra imagen es derecha, obligatoriamente. Y eso lo compruebo con una buena formación de imagen. Problema número 5, la respuesta es la D. ¿Correcto? Pasamos rápidamente al siguiente problema, por favor. Repito, nada más. El tiempo es corto. Decimos, un objeto de 3 centímetros de altura se coloca a 180 centímetros del vértice de un objeto esférico convexo de distancia focal de 45 centímetros. ¿Cuáles son las características de la imagen? A ver, se supone característica de su distancia focal y su aumento, ¿no? A ver, el objeto está a 3 centímetros. Es muy parecido al problema anterior, ¿eh? Es lo mismo, prácticamente. Es lo mismo, mira, ¿te das cuenta? Es lo mismo, solamente que me están cambiando los valores. Nada más. Lo mismo, la misma gráfica del problema anterior. Distancia objeto 180, la altura es 3 centímetros, positivo porque es derecha, y la distancia focal es menos 45 centímetros, porque es negativo porque está en la zona virtual. ¿Listo? Chicos, acá es rapidito nada más, ¿ya? Aplicas la ley del fío, mismo problema anterior, lo mismo que en el 5. La distancia imagen me quedaría menos 36 centímetros. Negativo porque la imagen es virtual. Una vez que conozco eso, calculo el aumento. Lo mismo, mira. Menos distancia imagen, que es menos 36. Menos por menos es más, sería 36 entre 180, sería 0,2. Date cuenta que estos dos problemas, el 5 y el 6, son iguales. Lo mismo. Por lo tanto, nuestro aumento me saldría 0,2, positivo, y menor que 1. ¿Por qué es menor que 1? Porque es de menor tamaño, ¿no? Cuando es mayor que 1, es de mayor tamaño. ¿Listo? La clave es la D. Excelente, Kiara. La clave es la D. Siguiente problema, la 7. Se utiliza una lente convergente de distancia focal de 2 centímetros para formar una imagen virtual derecha y de doble tamaño que el objeto. ¿A qué distancia de la lente debe colocarse el objeto? Este problema es interesante. A ver, ¿a qué distancia de la lente se debe colocar el objeto? Tenemos una lente convergente de distancia focal de 2 centímetros. Quiero saber dónde debo colocar. Yo lo coloco entre el foco y el vértice. Y me voy a dar cuenta que los rayos no se intersectan. Los rayos refractados no se intersectan. ¿Quién se va a intersectar? Las prolongaciones. Entonces, siempre eso ocurre cuando yo coloco entre el foco y el vértice. ¿Listo?
En cambio, si hubiera colocado antes del foco, ¿quiénes se intersectarían? Los rayos refractados. Entonces, para formar una imagen aumentada, debe estar entre el foco y el vértice, ¿no? Esta imagen es virtual porque ha sido generada por prolongación. La pregunta es, ¿a qué distancia debo trazarlo, no? ¿A qué distancia debe estar? Definición del aumento de la lente. Teniendo en cuenta que HI es igual a 2 veces HO, nos damos cuenta que el aumento es igual a 2. ¿Listo? Date cuenta que ya he colocado los signos respectivos, ¿no? Ambas son positivas. Entonces el aumento es 2. Si el aumento es 2, también es igual al negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. ¿Listo? Entonces acá ya tengo una relación entre estas dos distancias. Distancia imagen es igual al negativo de 2 veces la distancia objeto. Aplicando la ecuación de Fio, me quedaría 1 sobre S sub 0 más 1 sobre SI es igual a 1 sobre F. Entonces sería 1 sobre S sub 0 más 1 sobre 2, negativo de 2 veces S sub 0 es igual a 1 medio. Operando me quedaría que la distancia objeto es igual a 1 centímetro. Entonces, a 1 centímetro lo coloco. ¿Listo? Ese es el problema número 7. Bueno, chicos, el tiempo se nos ha acabado. Se nos ha hecho corto. Esto básicamente por algunas explicaciones que hemos hecho adicionales y por el tiempo que me tomó a la hora de ingresar también. Error mío, ¿no? Te dejo la pregunta número 8, por favor. Ya estamos en el límite. ¿Te parece? Dejo la pregunta número 8 aquí. Y con eso estamos terminando, chicos. Disculpen por la demora. Problema número 8, la clave es la C y ahí tiene la solución respectiva. Esto, pero es la aplicación del FIO igualmente, igual que el aumento. Es muy parecido al problema 7, simplemente que debes considerar los signos respectivos dependiendo del tipo de lente. Correcto, chicos. Con eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente semana.